Bien, vamos a ver ahora la defensa Caro-Kann y una de las líneas que recomiendo, las dos caballos, caballo F3, D5 y caballo C3, y en este vídeo B por E4. Esta es una jugada que define muy rápido el centro y por eso quizás no es de las más principales, pero sí que vale la pena tener una idea de cómo jugar con blancas. Así que bueno, obviamente caballo por E4. Y aquí la pequeña diferencia que existe con la variante principal es que el peón todavía no está en D4 y a cambio de ello las blancas han jugado con caballo F3. Esto normalmente es una pequeña ventaja para las blancas porque puede acelerar el desarrollo con jugadas como alfil C4 en algunas ocasiones. Bien, entonces, bueno, aquí existen varias jugadas para las negras. Vamos a empezar mencionando, por ejemplo, alfil F5. Tras caballo G3, el alfil quedaría atacado y ahora, pues, sería normal alfil G6 o alfil G4. Normalmente en este tipo de posiciones nos vamos a conformar con la pareja de alfiles y vamos a jugar algo como H3. Y claro, si han puesto las negras el alfil en G4 ya no tiene sentido volver atrás, así que alfil por F3, dama por F3. Y este tipo de posición siempre es un poquito más cómodo a largo plazo. Tenemos pareja de alfiles y normalmente vamos a crear un centro de peones con el peón en D4, quizás sostenido con el otro peón en C3. Por ejemplo, caballo F6, jugaríamos C3, seguido de D4, y las blancas están un poquito más cómodas aquí. Si el negro jugase con alfil G6, para conservar el alfil, pues se expondría a H4 con idea de H5, y tras H6, caballo E5, atacando el alfil de G6, alfil H7, alfil C4, E6, dama H5, esto es conocido y es bastante fuerte para las blancas, el ataque sobre E6, sobre F7, y normalmente nunca se consigue este tipo de ataque tan fuerte cuando el peón está en D4 porque nos falta un tiempo para el caballo. Por ejemplo, el caballo de G8 estaría en F6 y evitaría esta jugada, por ejemplo, dama H5. Así que alfil F5 no es una buena jugada. Una jugada que usan bastante las negras en esta posición es caballo F6, porque si el blanco captura en F6, tras E por F6, el caballo de F3 está poco elástico, normalmente está en G1 y el peón está en D4, entonces en esa posición el caballo a veces sale por E2, que hay incluso alguna partida de Kasparov en esa posición. Por ello yo recomiendo aquí jugar la jugada dama E2, que es bastante interesante, porque, bueno, obviamente protege el caballo. Siempre de vez en cuando vamos a dar algún mate si estamos jugando rápidas, cuando las negras juegan la jugada lógica, entre comillas, caballo D7, que permite jaque mate, va a ser un típico truquito que estamos preparando en esta línea. Pero bien, es una jugada seria dama E2, aunque su apariencia sea truquera. Y bueno, ahora la idea es muy sencilla. Si las negras tomasen el caballo, tras dama por E4, la dama se queda bien situada en el centro del tablero y permite, ahora sí, la salida del alfil a la casilla ideal C4, desde donde siempre ataca F7. Una variante ilustrativa de esto es, por ejemplo, si el negro trae su caballo para ganar un tiempo en F6 contra la dama de E4, ahora jugaríamos alfil C4 y tras caballo F6, caballo E5. Este es un truquito bastante simpático también. La idea de caballo E5 es provocar E6 para que el alfil de C8 se quede muy pasivo y no pueda salir a la casilla natural F5. Aquí simplemente retiraríamos la dama. Obviamente, si las negras capturan en E4, tenemos un bonito mate con alfil por F7. Y si las negras intentasen dama D5 con idea de cambiar las damas, que es otra jugada bastante lógica en esta posición, el blanco puede jugar bastante preciso con dama F4, preparando alfil C4 una vez más. Ahora el negro juega dama F5 de nuevo para intentar cambiar damas. Siempre sin damas en el tablero va a ser más complicado
hacer uso de la ventaja de espacio que vamos a conseguir normalmente cuando pongamos el peón en D4. Por ello hay que jugar dama E3, que es una jugada muy precisa, sacrificando el peón de C2, pero comer el peón es demasiado peligroso. Por ejemplo, tras dama por C2, alfil D3, dama A4 única, y ahora podríamos ganar incluso otro tiempo con B3, seguido de alfil B2 y enroque corto, y las blancas tienen muchísimos tiempos de ventaja de desarrollo, tienen ya hasta 3 piezas bien colocadas, además estamos ganando un tiempo a la dama, y esta posición es muy delicada para las negras. Así que quizás la mejor opción sería dama E6, pero tras alfil E2, por ejemplo, dama por E3, F por E3, el blanco va a formar un buen centro de peones con D4 y C4, y bueno, creo que las blancas están un poquito mejor, un poquito más cómoda la posición. Bien, vamos hacia atrás, entonces esto sería con caballo por E4. Si alfil G4 el blanco juega H3, obliga al alfil a definirse, y ahora, bueno, tras la captura de alfil por F3, que se jugó en una partida además bastante conocida, creo que era de Nepomniachtchi, efectivamente, contra Andrei Kim, dos jugadores muy fuertes rusos. Tras alfil por F3, las blancas pueden aprovechar para cambiar su caballo, ahora que el negro no puede tomar de peón de E, tomaría G por F6, dama por F6, y bueno, la ventaja de las blancas es obvia, con dos alfiles y mejor estructura. Vemos que los peones de las negras están doblados en F6 y F7, un poquito más cómodo para las blancas, sin ninguna duda. Otras jugadas típicas serían alfil F5, otra jugada típica, y aquí, bueno, D3 es una jugada posible, para luego jugar con G3 y alfil G2 sería razonable, sería jugable, pero creo que lo mejor es transponer a una Caro-Kann más o menos normal, con caballo por F6, G por F6, y jugar D4. En esta posición habríamos jugado una jugada bastante extraña, que es dama E2, que quizás no sea ideal, pero también hay que tener en cuenta que las negras han jugado una línea que es bastante dudosa. Esta línea con G por F6 no se juega al más alto nivel, y de hecho esta posición es bastante razonable para las blancas, porque el mejor plan casi siempre es jugar con G3 y alfil G2, con lo cual la dama N2 realmente no está tan mal colocada. Por ejemplo, E6, podríamos jugar C3 y dama D5, G3, seguido de alfil G2. Normalmente con blancas intentaremos mantener las damas en el tablero, ya que el rey blanco se va a situar en G1, donde va a estar muy seguro, y el rey de las negras, si se enroca en largo, puede tener problemas a largo plazo con B4 y A4. Así que esto es con caballo F6, vamos a echar un vistazo a otras jugadas. La otra jugada, hemos dicho que alfil F5, caballo G3 es molesta. Y por último, la jugada caballo D7, con idea de reforzar el caballo con el caballo en D7 para jugar caballo G8 a F6. Y aquí, bueno, una vez más tenemos varias opciones interesantes. A los amantes de los truquitos recomiendo dama E2, que además es una jugada que me gusta, además de la amenaza de mate. Otra jugada, por supuesto, muy natural sería alfil C4. Y se parece un poquito a la posición que hemos visto antes. Tras caballo F6 sobre todo, caballo por F6, jugaríamos caballo E5. Antes, si os acordáis en el vídeo, la dama estaba en E4, pero esto no impedía que caballo E5 fuese una buena jugada. Y aquí, una vez más, las blancas consiguen una posición un poquito mejor. Por ejemplo, E6, D4, y las piezas negras están pasivas. El alfil de C8 le cuesta desarrollarse y las blancas están un poco mejor también. Y bueno, dama E2, que me parece una opción muy razonable para mencionar también, con la idea de dar mate en D6. Ahora la jugada más natural quizás sería caballo de F6, con idea de cambiar el caballo y luego traer el caballo de G8 a F6. Ahora jugaríamos D3, esta es una jugada importante ahora sí, porque claro, ahora el caballo en G8 está muy mal colocado, su única justificación sería salir a F6 atacando la dama, pero en este caso con D3 paramos el plan de las negras y tras caballo por E4 comeríamos de peón en E4 y caballo F6 sería dudosa porque E5 daría pues muy buen juego a las blancas con más espacio y bueno, la dama además habríamos evitado el cambio de damas y las blancas estarían muy bien.
Así que D3 deja una posición algo, bueno, algo extraña para las piezas negras, así que realmente creo que es un poquito más cómodo para el blanco también. Por ejemplo, tras G6 podríamos, por supuesto, jugar con G3, pero seguido de alfil G2, pero mi plan, como siempre me suele gustar mucho enrocar el largo, pues quizás alfil D2 sea una jugada muy interesante, seguido de enroque largo, con un juego bastante agresivo y siempre aprovechando que los caballos de G8 y F6 están bastante mal colocados ahora mismo. Y por último, si el negro juega E6, evitando el mate, evitando caballo D6, y preparando caballo F6, pero con el caballo de G8, que es mucho más lógico, jugaríamos sencillamente D4, ahora caballo F6, y aquí, bueno, alfil F4 es una jugada interesante, con idea de enrocar el largo. Desde luego no es la única jugada posible, las blancas pueden jugar, bueno, también con G3 o incluso alguna jugada estilo C3 esperando un tiempo para capturar con dama y luego poder desarrollar el alfil de F1. Pero creo que alfil F4, creo que es una jugada bastante razonable, se amenaza caballo D6 jaque, sobre todo se prepara enroque largo, y creo que es una versión bastante razonable de la Caro-Kann para las blancas. La verdad es que hemos desarrollado las piezas muy bien y el negro todavía está un poquito lejos de enrocar, y cuando se enroque vamos a intentar, como siempre, lanzar los peones contra el rey enemigo una vez enroquemos el largo. Así que en principio hemos visto todo lo que puede pasar a partir de esta posición, o por lo menos las jugadas más importantes, y bueno, sobre todo tener en cuenta el truquito de dama E2, que es una de las ideas que más me gustan. Venga, muchas gracias.